Hola, en este video vamos a conectar el ProCloud Server con una base de datos SQL Server que ya tenemos lista para alojar un repositorio de Enterprise Architect. Para eso lo que vamos a hacer es abrir el panel de configuración del ProCloud Server, le damos doble clic, ingresamos la dirección que normalmente es localhost por el puerto 1803 y la contraseña la vas a tener escrita en la descripción de este video si estás usando la contraseña por defecto que trae la instalación. Le das clic en OK y aquí en este panel vamos a ver las conexiones que tengamos previamente hechas. En este caso no hay ninguna, vamos a hacer nuestra primera conexión. Nota que no importa si estamos usando la versión gratuita del ProCloud Server o la versión licenciada, la forma de hacer este procedimiento es la misma. Entonces vamos a agregar una conexión aquí en el botón Add. Vamos a escribir un alias para la conexión. Yo te recomiendo, si es el único modelo que tienes, escribe EA en mayúsculas. Vamos a elegir el motor de la base de datos, que para este caso es SQL Server. Y aquí vamos a ingresar los datos de la conexión. El nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Si no estás muy seguro de estos datos, te recomiendo lo siguiente. Bien sea en el servidor en el que estás trabajando o en otro computador remoto, abre el SQL Server Management Studio. En este caso particular, la base de datos yo la tengo instalada en el mismo servidor donde tenemos el ProCloud Server, pero puede que tu base de datos esté en un servidor separado. En ese caso puede que no tengas el SQL Server Management Studio instalado en el servidor, sino en otro computador, seguramente en el computador del administrador de la base de datos. Dile al administrador de la base de datos que ingrese a su consola de SQL Server Management Studio, que inicie sesión. Verifica que tengas acceso a la base de datos, en este caso esta sería nuestra base de datos, y lo que vamos a hacer es clic derecho en el servidor, propiedades, vamos a ir a View Connection Properties y vamos a buscar el server name. Entonces lo que tengamos aquí escrito en server name, ese sería el server name que vamos a usar dentro de nuestra conexión, en este caso acá. Luego ingresamos el nombre de la base de datos, que en mi caso es este. Ingresamos el usuario y la contraseña de la base de datos. Te recomiendo marcar esta casilla de confiar en el certificado del servidor. Y a continuación vas a hacer una prueba. Le das test, verificas que la conexión sea satisfactoria, le das OK, luego OK. Y te va a quedar creada la conexión con el alias. Es muy importante el alias. Ahora lo que vamos a hacer es activar esta conexión, la seleccionamos, le damos editar, vamos a habilitar esta conexión. Dependiendo del número de usuarios reales que vaya a tener tu modelo, puedes aumentar el número de queries simultáneos. Puedes acá forzar a que todos los usuarios tengan que tener mínimo una versión de Enterprise Architect, donde el número que ingresas acá es el número del build. Por ejemplo, si ingresamos a la página de Spark Systems, en el foro, miramos las últimas versiones. En este caso, si quisiéramos que todo el mundo usara la versión del 3 de marzo del 2023, tendríamos que ingresar 1625, que es el número de build de esa versión. Entonces ingresaríamos aquí 1625. Si no, simplemente dejamos vacío este campo. Es recomendable marcar esta casilla para que se ejecuten los gráficos en función del tiempo. Le damos clic en configurar. Definimos a qué hora queremos que se ejecuten nuestros gráficos de tiempo. Aquí está a las 9 de la noche, que reintente 5 veces cada 10 minutos. Así puede estar bien. Si tienes alguna necesidad particular de horario, puedes cambiarla acá. Le das clic en OK y a partir de este momento ya tienes activa esta conexión a base de datos a través de ProCloud Server. Así que puedes cerrar el administrador y con esto queda finalizada la creación de la conexión a la base de datos desde ProCloud Server.